Del la grabadora. Ahí está, hermano. Muchas gracias, hermano Raimundo. Mi deseo es que la paz del Señor sea con ustedes. Es un verdadero honor que Dios da de abrir su palabra y gracias al privilegio que ustedes me dan de poder platicar con ustedes algunas cosas a las cuales la palabra de Dios dirige nuestra mente y nuestra vida. La misma Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir y para guiar, hermanos, al hombre, para preparar al hombre para toda buena obra. Es decir, hermanos, de que la Biblia, la palabra del Señor nos está preparando para esta vida presente, nuestras normas de conducta, pero también lo hace para la vida venidera. Por eso, hermanos, la forma en que Dios utiliza su voluntad para nosotros hoy es a través de la palabra del Señor. Es bien agradable, hermanos, saber que Dios se comunica con nosotros, aun cuando no lo hace como lo hizo en el Antiguo Testamento, pero ha dejado, hermanos, esa norma de comunicación para nosotros. Y no una norma de comunicación, hermanos, que es entendible para el día de hoy, para el cristiano de hoy. Están estudiando, hermanos, el libro de Proverbios y encontramos en ellos, hermanos, normas o principios de conducta que el ser humano y el cristiano deben asumir para poder ser personas de bien. En el capítulo 10, hermanos, de acá de Proverbios, a mí, le soy sincero, me costó mucho porque en un momento yo quise encontrar un contexto temático de los proverbios y es difícil encontrar un contexto, hermanos, de un tema definido porque cada versículo revelan, hermanos, asuntos diferentes en las personas. Asuntos diferentes, hermanos, entre las personas justas y las personas injustas. Sin embargo, hermanos, sí, aunque no hay un contexto temático, los proverbios, hermanos, revelan lo que hay en el corazón de las personas. Hablar, hermanos, de la persona justa, hablar de las personas injustas es hablar de dos tipos de personas, de dos tipos de pensamiento, de dos tipos de corazones. Ya, hermanos, desde el capítulo 10, versículo 1 en adelante, el escritor ha venido marcando contrastes, oposiciones o diferencias entre dos pensamientos, entre dos corazones y por lo tanto diferencias entre dos formas de vivir de dos tipos de personas. El corazón, hermanos, del justo se goza en la sabiduría que proviene de Dios. Y puede esperar, hermanos, permanecer para siempre porque busca agradar a Dios. Busca, hermanos, tener sabiduría, tener conocimiento, aplicarlo a su vida y ser una persona de bien, pero que una persona de bien que vaya agradando a Dios, no así la persona que es mala o la persona que es injusta. Cuando nosotros leemos, hermanos, en el capítulo 10, versículo 25 al 32, dice así: como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumenta los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla
perversidades. Entonces, hermanos, las diferencias son abismalmente diferentes. La conducta es totalmente diferente. Una persona que es justa y unas personas injustas, hermano, quiero decirles que tienen normas de vida, normas de comportamiento totalmente diferentes. La primera cosa, hermanos, que yo quiero que veamos en este asunto es el contraste que hay en el corazón del justo y el corazón del injusto. Hermano, nuestro comportamiento, como ya en determinado momento lo hemos podido mencionar, nuestro comportamiento es el resultado de lo que nosotros somos por dentro, es el resultado de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos. Hermanos, Jesucristo dijo en algún momento que de lo que hay o de la abundancia del corazón habla la boca. Sí, hermanos, cuando nosotros, por ejemplo, en este ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, hermanos, sea cosa buena o cosa mala, es porque eso está dentro de nosotros. Y por eso, hermanos, es tan importante para Dios el corazón que digo, mira, hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Miren, hermanos, dijo el escritor a los hebreos, que en ninguno haya un corazón lleno de amargura. Entonces, estas normas, hermanos, de comportamiento, esos proverbios vienen a regular, hermanos, una forma de vivir. Si en la sociedad, hermanos, se practicaran los principios bíblicos de comportamiento humano, bueno, esto, hermano, sale de la iglesia, pues, porque regularmente nosotros todo lo que hay en la Biblia, a excepción del plan de salvación, lo enfocamos al cristiano. Pero hay normas, hermanos, hay conocimientos que si se aplicaran a la sociedad, tendríamos, hermanos, una sociedad donde el prójimo se amaría, una sociedad donde el prójimo buscaría el bien del otro. Pero como hay corazones diferentes. Y miren el primer versículo, entonces, hermanos. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. La idea, hermanos, de este versículo es que el malo, la Biblia de las Américas traduce a esta persona mala como impío. Y la persona impía, hermanos, que vive en este mundo, va a ser aquella persona que no tiene cimientos fuertes, a manera que al pasar el torbellino no puede sostenerse en pie, porque su vida moral, su forma de comportarse, no es una vida sólida. Cuando nosotros leemos, hermanos, y si me acompañan ahí en sus Biblias, y no solamente escuchen lo que dice Job, el libro de Job 21:18, dice de la siguiente manera: serán como paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Y el Salmo 58:9: antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará a él como tempestad. Miremos, hermano, por un momento, ¿quién es entonces esa persona impía que no tiene cimientos fuertes en su vida personal, no tiene cimientos fuertes en sus relaciones con los demás, no tiene cimientos fuertes en sus normas de conducta? Esa persona impía, esa una persona mala. ¿Quién es? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el impío? Sencillamente, hermanos, la persona impía es aquella que no teme a Dios.
Y razón tiene, hermanos, el proverbio dice que el impío no permanecerá, porque en realidad quien da verdadera razón de ser, quien da ese cimiento, hermanos, de edificación es Dios. Y si un impío no teme a Dios, hermanos, está mal, pues no tiene una edificación, no tiene una construcción en base a un cimiento, en base a una piedra angular que es Cristo. ¿Por qué el impío, hermanos, no permanecerá? Porque su norma de conducta es su propio razonamiento. ¿Quién es el impío? El impío, hermanos, es aquella persona que el mismo proverbio lo define así en Proverbios 14:12. Es la persona que considera lo siguiente, y dice el versículo: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dice, hay camino que al hombre le parece. Hermanos, dentro de la sociedad nosotros podemos ver a muchas gentes que se andan drogando, que andan prostituyendo, que andan asesinando y que no sienten ningún remordimiento, ya están acostumbrados a esa norma de vida, que para ellos esa su conducta están bien. Para ellos no hacen nada malo. No conociendo, hermanos, que esa norma de conducta, que es su propio razonamiento, le está llevando a la muerte. Y esa es la persona impía. Esa es la que su Dios es su razonamiento. Esa persona, hermanos, dice, como pasa el torbellino, así el malo no va a permanecer. Notemos, hermanos, por un momento la forma de vida desordenada de este tipo de personas impías. Pero, hermanos, lo contrario a esto va a ser aquella persona que es justa. Dice ahí el versículo 24, lo que el impío, perdón, estoy en el versículo 25, como pasa el torbellino, ahí decía, así el malo no permanece. Mire el contraste ahora. Mas el justo permanece para siempre. Según la Biblia de las Américas, hermanos, el justo va a ser la persona que tiene cimientos eternos. Y hermanos, y cuando hablamos de cimientos eternos, ¿qué quiere decir? Que de acuerdo a nuestra conducta, como sabios, como temerosos de Dios, esa conducta va a afectar a nuestra vida aquí, en este mundo y en la venidera, y se cumple lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu con aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Ahí en ese capítulo, hermanos, nos da la idea paralela al versículo 25 del capítulo 10 de los Proverbios. Entonces, hay persona justa. Y esa persona justa, como ya mencioné, tiene sentimientos eternos. Pero ¿quién es, hermanos, esa persona justa? Miren lo que dice el 1:7 de Proverbios, cuestiones que ustedes ya han tratado con anterioridad. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, ¿quién es el justo, hermano? Es aquel que teme a Dios, porque es sabio.
Y es justo, hermano, y es sabio, porque lo que sabe, lo que esa persona, esa información que tiene acerca de Dios, acerca de su palabra, acerca de la justicia, la sabe aplicar a su vida. Esa justicia, hermano, no se basa en los propios razonamientos como la persona injusta, sino que se basa, hermanos, en hechos, en conocimientos que ha adquirido. Y que los ha adquirido de Dios, por supuesto. El temor de la sabiduría. Perdón, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué quiere decir, hermano? Que el principio de la sabiduría es el temor de Dios basado en lo que ha aprendido de Dios. Es decir, hermanos, que ninguno nace con esa justicia, sino que esas son cosas aprendidas. Entonces, Mateo 7, 24 27 dice que hay personas que sí, efectivamente tratan y buscan establecer, hermanos, su vida, sus relaciones familiares, que buscan establecer todo, pero en base, hermanos, de oír la palabra de Dios. ¿Quién es esa persona justa? Aquella persona, pues, que oye esas palabras y las hace. Esa es la verdadera sabiduría. Y hay dos cosas totalmente diferentes. Pero quiero continuar, hermano, porque prefiero ir dando ideas de cada versículo y no llevar una idea de un hilo. Pero el versículo, hermano, dice, versículo 24, como el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Estoy, hermano, hablando contraste entre el corazón del justo y el corazón del injusto. Y el versículo 26 dice, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que le envían. Aquí estamos hablando, hermanos, también de la misma insensatez de algunas personas que hay en este mundo. Y la insensatez, hermanos, nosotros la podemos jalar desde ese principio, que no hay persona más insensata aquellas que no quieren aprender de Dios. Y dice, y el insensato, perdón, el perezoso, es uno de los insensatos, porque dice, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así el perezoso a los que lo envidian. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que hay personas, que hay comportamientos que son de lo más molesto y lo más dañino. Muchas personas, hermanos, andan haciendo mucho mal. Y aquí, hermanos, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podríamos nosotros decir de la maldad? Que el perezoso es una persona pasiva. El perezoso es una persona que es lo contrario a lo diligente y que causa muchos malestares a las personas que lo emplean. Y esa es una mala conducta, porque las personas perezosas entran en la categoría también de los injustos. Entran en la categoría, hermanos, de los insensatos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con la persona perezosa? Dice ahí en el capítulo 10, versículo, ahí retrocedan al versículo 3 y versículo 4, dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Miren, hermanos, dos tipos de personas que hay acá. Los que son negligentes y los que son perezosos. El perezoso, hermanos, causa muchas molestias.
Pero la persona diligente, hermanos, es la causa de la complacencia, es la persona que agrada a quienes lo emplean, es lo contrario al perezoso, porque el perezoso, hermanos, siempre va a querer las cosas más fáciles. Y hermanos, y yo entiendo que esta es una de las consecuencias, porque hay tantos robos, tantos hurtos, tantos asesinatos, porque la gente quiere las cosas fáciles. Mientras que el justo es una persona negligente, se apropia, hermanos, debidamente de sus bienes, no así el injusto que es perezoso. Y es tanto la molestia, hermanos, que dice que las personas que emplean al perezoso son como el vinagre, ¿verdad? La conducta de esa persona perezosa va a ser el vinagre, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos. Aquí en mi casa, mi esposa cocina mucho con leña. Y de repente, hermanos, la leña viene mojada. Bueno, hay que cocinar, dice, y mire, hermano, quemar leña mojada sale un humo y dependiendo qué tipo de leña o de madera, así termina uno llorando. No es tanto por la comida de la esposa, sino por el humo. Lo molesto que son las personas. Ahora, hermanos, el contraste entre el justo y el injusto, ¿qué tienen en común esas diferencias? Bueno, parecería contradictorio hablar de que las diferencias tienen algo en común, porque estamos hablando de diferencias y tienen algo común. Sí, hermano, aunque parece contradictorio, quiero decirle que el contraste o la diferencia entre el justo, el injusto, o lo que tienen en común también entre el justo y el injusto, es que las dos conductas, ya sea persona injusta, sea persona perezosa, ya sea persona justa, ya sea persona que proviene de Dios, que teme a Dios, lo que tienen en común es que esas dos conductas provienen del mismo corazón. Del mismo corazón. Y sabe, hermanos, que de repente estos dos corazones van a marcar diferentes intereses, van a marcar diferentes formas de vivir y van a contrastar en las esperanzas. En el negligente, como decía al principio del versículo 10, dice, la esperanza, hermanos, del que es justo es que Dios no lo dejará para hacer hambre. Pero el hecho del injusto o del perezoso está, hermanos, en que la mano negligente, dice, empobrece. Es decir, que el negligente espera, hermanos, la bendición de Dios. Pero la persona perezosa, la persona que no quiere esforzarse en la vida, su única esperanza es la pobreza. Y aquí, hermanos, a partir del versículo 27, estoy tratando de enfatizar, hermanos, los contrastes de corazón que hay en el versículo 25 y en el versículo 26. Pero ahora en el versículo 27, hermanos, habla sobre un contraste de esperanzas. Hay dos esperanzas opuestas de la persona justa, de la persona sabia, de la persona que quiere agradar a Dios y la persona que es injusta. Y sabe, hermanos, algo bien importante en todo este asunto es que Dios, viendo la conducta del justo y del injusto, Dios asegura el destino de estos dos individuos. Ahora, no lo va a hacer arbitrariamente, sino que Dios va a asegurar el destino de estos dos tipos de personas basado en su forma de vivir. Porque dice el 27, el temor de Jehová aumenta los días, mas los años de los impíos serán acortados. Vea, hermanos, ahí hay dos tipos de esperanza. Hay dos tipos de destinos, hay dos tipos de recompensas, si lo quiere ver usted así.
Ya leímos en el versículo, hermanos, versículo 1, capítulo 1, versículo 7, cuando dice la sabiduría, el temor de Jehová es producto. El temor de Jehová, lo leo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y acá, hermanos, dice acá entonces implícitamente que el temor de Jehová aumentará los días. Y ese temor es el principio de la sabiduría. Y la sabiduría no es más que saber aplicar a nuestra vida lo que nosotros sabemos. No es lo mismo, hermanos, conocimiento y sabiduría. Porque conocer es tener información, mientras que la sabiduría es saber aplicar ese conocimiento a nuestros días. Parece ser, hermanos, acá, que el temor aumentará los días del justo. Aún, hermanos, cuando esta esperanza pueda indicar una bendición temporal en este mundo, es bien sabido. Por ejemplo, lo que dice Proverbios 9, 10 y 11 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Versículo 11, porque por mí se aumentarán tus días y los años de vida se te añadirán. Y estas palabras, hermanos, concuerdan directamente con lo que se dijo ya en Éxodo capítulo 20, versículo 12, cuando dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen y en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y ese mismo principio, cuando usted lee Efesios capítulo 6, versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La misma idea, hermanos, de aumentar los días de acuerdo a la manera de vivir. Aunque pueden, hermanos, como les digo, pueden ser, y de hecho son bendiciones temporales, hay promesa. Yo siempre, hermanos, había concluido, y esto ha causado un choque en mi mente, porque yo siempre he considerado, hermanos, de que Dios ha establecido que un día uno muera y que nadie va a pasar de ese día. Pero ahora, hermanos, que estoy leyendo estos versículos, aparentemente o no aparentemente, la idea es, hermanos, que de acuerdo a nuestra manera de vivir, a nuestro temor a Dios, así Dios, hermanos, permite un alcance más amplio de estas bendiciones. Ha sido también un choque para mi mente, hermanos, porque cuando leemos el Salmo 89, uno de los salmos dice que la vida normal del que va a vivir en este mundo es de 70 años y los que van a vivir 80 años lo van a hacer pues en la misericordia de Dios, pero sus años van a ser fatigados, van a ser molestos. Pero hoy hay gente, hermanos, que sobrepasa los 80 años. Mi abuela, por parte de mi papá, mi bisabuela murió a los 99 años con 6 meses. Mi abuela, la mamá de ella, murió, por ejemplo, a los 96 años. Entonces, hermanos, la idea que yo entiendo acá es de que de acuerdo a la justicia que uno practica, de acuerdo al temor de Dios, hay una bendición más extensiva sobre esta tierra. Hay una bendición más extensiva. Y miren, hermanos, lo contrario, pues,
Porque dice el versículo, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos, de los malos, de los que no temen a Dios serán acortados. Y esa es la misma idea que nosotros encontramos en el Salmo 55, 23. Salmos 55, 23 dice, mas tú, oh Jehová Dios, harás descender a aquellos al pozo de la perdición, hombres sanguinarios y engañadores, no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Mira, hermano, la idea de lo que yo percibo y entiendo es de que Dios ha determinado cierta cantidad de días para este tipo de hombres, pero ellos, hermano, estos hombres sanguinarios y engañadores que son de conducta terrible, no llegarán ni siquiera a los días de que Dios había permitido vivir. O sí, lo que Dios había planificado que ellos vivieran. Entonces, hermanos, aquí podemos aprender la impresión es de que de acuerdo a la manera de comportarse, así serán los días aumentados o serán los días disminuidos. Las bendiciones de Dios para el que le teme. Y las maldiciones, en otras palabras, hermanos, para los que no le temen. Ahí en el versículo 28, continuamos hablando, hermanos, sobre las esperanzas de las personas justas e injustas. Mire, la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Claro, sabe, hermanos, de que todos los seres humanos, si somos buenos, solo malos, creyentes, no creyentes, injustos o justos, todos, hermanos, esperamos algo. Y esa es nuestra esperanza, nuestra expectación de lo porvenir. Pero, hermanos, miren por qué Dios dice en el versículo 18 que la esperanza de los justos es alegría. Porque en el versículo 9, siempre del capítulo 10, dice, hermanos, que el que camina en la integridad anda confiado, mas el que pervierte su camino será quebrantado. Interesante, hermanos, el que camina en la integridad. Y en el versículo 22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Razón entonces hay, hermanos, para que la persona justa sea una persona feliz, tenga una esperanza viva, verdadera. ¿Por qué? Porque ella cumple, hermanos, cumple con las expectativas de Dios. El que anda en integridad, el que tiene la bendición de Dios. Y esto, hermanos, hablando de estas dos cosas, porque hay otras cosas más de lo que hablamos, de que caminan en integridad y que tienen la bendición de Dios, estas cualidades, amados hermanos, son el fundamento de la esperanza de la persona justa. La persona injusta, no, hermano, no anda buscando agradar a Dios, por lo tanto, no, hermano, no puede tener cimientos justos. En lugar, hermano, de sentirse confiado, en lugar de sentirse alegre, feliz y contento y tener una vida floreciente, hermano, es todo lo contrario. Porque dice el versículo, mala esperanza de los impíos perecerá. ¿Por qué Dios? Y le preguntáramos a Dios por qué ese principio de vida se aplica en el sentido de que la esperanza de los impíos, hermanos, va a desaparecer, porque la esperanza no tiene fundamento. Miren lo que dice el versículo 16. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Miramos, hermanos, que la obra de la persona justa no es para algo bueno, sino que es para pecado. Es decir, que la obra de la persona injusta es para separarse de Dios, pues. Por eso no puede llevar una esperanza feliz.
Mientras que las personas que caminan integridad no van a trabajar para pecado, no van a trabajar para separarse de Dios, mientras que el injusto, hermanos, dice que las obras de él da como resultado fruto para pecado. En el versículo 17 dice también, el camino de vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. En el versículo 21 también los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. En el versículo 23, y hacer maldad es como una diversión al insensato. Según el verso 23. Este comportamiento de la insensatez, del fruto de pecado, de la maldad por diversión, hermanos, es el comportamiento. Este tipo de comportamiento hace que el injusto no tenga una esperanza duradera. Ni en esta vida, hermanos, personas con comportamiento tienen esperanza de que le vaya bien en esta vida. Pero las personas injustas no tienen esperanza que les vaya bien. Apliquemos esa esperanza a la vida eterna. Dos esperanzas totalmente diferentes. Y el versículo 29, hermanos, continuemos, por favor. Permítame, voy a verla. Ahora el versículo 29 dice así. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Estos versículos nos están enseñando, hermanos, que el camino de Dios, de Jehová, es refugio al que es perfecto. Y según la Biblia de las Américas, hermano, la traducción de la Biblia de las Américas dice que perfecto es la persona íntegra, la persona justa. Hermano, el Señor está trazando el camino del Señor, quiero decir, hermano, está trazado por sus mandamientos. Y se contrastan dos efectos de la ley de Dios acá. Según se obedece o se desobedece. Aquí, hermano, no hay, bueno, obedezco yo, a veces no, yo medio desobedezco, o a veces medio obedezco. En esta vida, hermano, no hay términos medios. Uno obedece o desobedece. Uno es persona justa o uno es una persona injusta, porque así, hermano, dice el versículo donde estamos 29, que el camino de Jehová es fortaleza al recto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Mire la capacidad de Dios, pues, hermanos, miremos la capacidad de Dios, el camino de Dios, o puede ser para vida o puede ser para muerte. Pero ¿quién determina eso? La persona, lo que hay dentro de la persona. Si bien, hermanos, el camino de Dios es protección para los justos, es condena y ruina a los pecadores. En el Proverbios 21:15 también da la misma idea de ese asunto y dice, alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. En el Nuevo Testamento, hermanos, Jesucristo en algún momento se llama a sí mismo el camino y la verdad y la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero en otro aspecto, hermanos, dice, para juicio he venido a este mundo.
Y en Romanos capítulo 11, versículo 22 dice, mirad pues la bondad de Dios, pero juzgad también la severidad de Dios. Y es, hermanos, un momento muy importante de reflexión para nuestra vida, porque la aplicación que nosotros podemos sacar de estos versículos fácilmente podríamos decir, oh, esos sí son normas de conducta para las que son norma de vida o de conducta para las personas que están allá afuera. Pero no es cierto, hermano. Es un momento muy justo, es un momento muy importante para nuestra vida espiritual que nos detengamos por un momento y meditamos sobre nuestra persona. Meditemos sobre nuestro comportamiento. Lo que soy hoy, hermanos, es el producto de lo que yo siento, de lo que yo siento, de lo que yo pienso. Entonces, mi vida como cristiano, hermanos, en realidad no tendríamos nosotros que vacilar, sino que nuestra vida, hermanos, se debería tácitamente responder. Yo soy una persona justa porque temo a Dios y guardo sus mandamientos. No es, hermanos, que nosotros tengamos o que lleguemos a un sentido de perfección absoluto. Pero Dios sí, hermanos, se va a dar cuenta que tanto yo me estoy acercando, que tanto me estoy yo esforzando por ser una persona sabia, que le teme a Él, que le busca a Él, que busca hacer el bien, que busca tener una vida acorde a su voluntad. ¿Cómo está nuestra vida, hermanos? ¿Somos personas justas? Versículo 30, por favor. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Bueno, hermanos, eso de la tierra en el pueblo de Israel ya en el Antiguo Testamento, sí había promesa de habitar la tierra prometida. Sin embargo, hermanos, para una aplicación para nosotros, este versículo no es algo literal de poseer una tierra física, sino que es algo simbólico y es un recordatorio que la justicia de Dios prevalecerá al final y que los justos serán recompensados. Interesante, dice, el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Este versículo nos enseña la importancia de ser justos, de vivir de acuerdo a las leyes de Dios. No a nuestra imaginación, no a nuestro razonamiento propio, hermano. Bueno, es cierto, hermano, que como cristianos debemos razonar en los mandamientos de Dios, en las instrucciones, en la palabra. Pero aplicar los razonamientos a mi conveniencia, aplicar a mis razonamientos a lo que yo creo que es verdadero, haciendo a un lado la voluntad de Dios, hermanos, eso no es así. Ya hemos leído el versículo que dice, hay caminos que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Entonces, hermanos, esta justicia de vivir de acuerdo a las leyes de Dios deben ser nuestras normas de conducta. También nos enseña, hermanos, que los malvados no serán recompensados y que la justicia de Dios estará en pie para siempre. Lo que dice Proverbios 2:21 dice así: porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Ahí habla, hermanos, de una vida sólida, de una vida bien fundamentada en las cosas de Dios. Dos esperanzas, hermanos, totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el versículo 31 también dice, porque la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será
cortada. Regla general, una regla general bíblica. De la abundancia del corazón habla la boca. Reflejan, hermanos, nuestras palabras y nuestras acciones reflejan lo que hay dentro de nuestro corazón. Y la boca del justo produce sabiduría. Interesante lo que dice la versión, la Septuaginta. Dice que el justo destila sabiduría o destila olor dulce. Cuando un árbol, hermano, produce fruto, la idea es, hermano, que se espera que algo bueno salga ahí, algo dulce. Una vez aquí en mi casa, hermanos, sembramos una planta. Nosotros le llamábamos huisquil. Creo que en otros lugares le llaman chayote. Creo que en México chayote. Y que ese huisquil que sembramos, hermanos, se extendió en una buena parte del patio. Y se mixtó, porque nosotros sembramos un huisquil grande, casi de una cuarta. Y cuando dio los frutos, hermanos, no dio los frutos que nosotros esperábamos, no dio los frutos deseados. Dio huisquiles menos de la mitad de lo que nosotros habíamos sembrado. Hermanos, cuando nosotros abrimos nuestra boca o cuando el justo abre su boca, eso va a producir sabiduría. La boca del justo, hermano, la boca del que teme a Dios, nunca va a producir mentira, nunca va a producir blasfemia, nunca va a producir calumnia, chismes. Destila olor dulce. Mas la lengua perversa será cortada. Ese es otro tipo de esperanza. Entonces, la lengua perversa, hermana, el que habla solo lo que es perverso y malo será cortado como un árbol corrupto que molesta el suelo. Y Jesucristo dijo, por tus palabras serás justificado, pero por tus palabras serás condenado. ¿Sabe, hermanos? Pues, o meditemos, hermanos, de que nuestras palabras tienen un gran peso delante de Dios. Con nuestras palabras, hermanos, podemos justificarnos o podemos condenarnos. Podemos, hermanos, salvarnos o podemos poner esa soga a nuestro propio cuello. ¿Sabe, hermanos, de que muchas veces nosotros no medimos nuestras palabras? Las personas injustas, y a veces los cristianos no medimos nuestras palabras. A veces cantamos alabanzas y cantamos, yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Cantamos esa alabanza. Yo quiero trabajar por el Señor. ¿Y dónde está el trabajo? Esas son aplicaciones muy importantes, hermanos, porque uso esta palabra porque se supone que las personas más justas somos nosotros los cristianos. Pero la lengua perversa será cortada. La lengua, hermanos, que habla y se complace en la maldad, se complace en el uso y mal uso de las palabras, hermanos, chismeando, calumniando dentro del pueblo. Es una lengua, hermanos, que no tiene esperanza de vida. Es una lengua, hermanos, es una vida que no tiene esperanza de contar con la aprobación de Dios. Y termino, hermanos, con el versículo 32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos es perversidad. Sabe, hermano, que el versículo 31 y 32 es una toma de decisión.
Y nuevamente, acá es, hermanos, es un reflejo de lo que hay en el corazón del hombre. Dice que los labios de un buen hombre, hermanos, están familiarizados con lo que es aceptable a Dios. Tal persona, hermano, considera lo que agradaría a Dios y edificaría a su prójimo. Y habla, hermanos, de conformidad con ella. Hermanos, nosotros ya somos personas adultas que ya sabemos lo bueno y lo malo, y debemos estar conscientes que la persona justa ya debe saber distinguir que cuando abre su boca, o lo va a hacer para honrar a Dios, lo va a hacer para beneficiar a su prójimo, a su hermano, pero también con la boca, hermano. A veces nos contradecimos porque, como dice la carta ahí en el Nuevo Testamento, a veces con nuestra boca bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres. Nuevamente, hermano, la Septuaginta dice: los labios de los justos destilan gracia, abundan en gracia, abundan en gratitud. Entonces, y Pablo a los Efesios les decía: hermano, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de que dé gracia a los oyentes. Bueno, entonces, hermanos, tenemos contrastes marcados. Contrastes marcados. Uno, dos corazones diferentes. Tenemos dos esperanzas diferentes y, por consiguiente, tenemos dos destinos eternos diferentes, determinados por nuestra norma de conducta. Pero lo bueno de esto es lo siguiente: que tenemos la oportunidad de nosotros como cristianos, independientemente si esas normas de vida, de convivencia, normas de vivir, se aplican también a los no creyentes, se aplican solo a los hijos de Dios. Lo bueno es, hermanos, y lo importante es de que, entendiendo y sabiendo y actuando en el temor de Dios, nosotros tenemos que examinar nuestro propio corazón y nuestra manera de pensar y vivir. Si nuestra vida, hermanos, si nuestro comportamiento, nuestro pensamiento no ha sido y no hemos llevado una vida justa delante de Dios, si nosotros no hemos esforzado de llevar una vida justa, no perfecta, no en su sentido completo, que no tenemos deficiencias o debilidades, sino que, hermanos, una vida que busque, que se esfuerce por acercarse a la voluntad de Dios, hermanos. Si no hemos llevado esa clase de vida, tenemos de Dios la oportunidad de volvernos a Él en arrepentimiento y pedirle: Señor, si yo he actuado injustamente con mi boca, si he dado mal testimonio, hoy quiero volverme a ti en arrepentimiento, porque quiero ser una persona justa, ser una persona íntegra, ser una persona que busque agradarte a ti, que te tema, que te dé tu lugar. Con esas dos cosas, hermanos, termino mi intervención esta noche. Examinemos nuestra vida, porque dos corazones, dos esperanzas, dos destinos diferentes que son eternos. Examinemos nuestra vida. Si usted tiene a su esposa o a su esposo a la par, usted no, en el caso de nosotros los varones, no le diga a su esposo: estás llevando una vida injusta. No, esposo, examínese usted a sí mismo, no examine a su esposa. Y esposa, hermana, no examine la vida de su esposo, examínese usted a sí mismo. Estos son principios de vida que nos sirven en esta vida y en la venidera. Muchas gracias, hermanos, y que Dios nos siga bendiciendo. Queda tiempo para que alguien quiera comentar o
presentar su opinión o algo que quieran decir. Aquí está el momento. ¿Alguien? Si no, Glauco. Miro que Gracias, tienes... hermano Abel. Gracias por esta examinación. Sí, a todos nos aplica esto. Esto de los días. Hace poquito hablamos de lo que dijo Salomón. Me parece que en el capítulo 5. Pero no nos va a confundir de lo que es la realidad. A ver si lo encuentro ahorita prontito. Y eso de la tierra también, como que la tierra, para empezar, si poseen la tierra, es prestada de Dios para nuestro beneficio, por mientras que estamos aquí. Pero en el versículo 15 del capítulo 6, estamos hablando del contraste de que alargar los días. Y sí, creo que si nos portamos bien y hacemos las cosas que agradan a Dios, sí, Dios nos alarga los días. De la misma manera, que si no haces lo que está bien, sabiendo que está desagradando a Dios, Dios te va a cortar los días. Sí, creo que sucede eso aún en este día. Pero en el tiempo de Salomón, él dijo que él ha mirado cosas que no deben de ser así, pero es una realidad. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece en su justicia, un justo. Y hay impíos que por su maldad alargan sus días. No es una contradicción, es que a veces hay esas situaciones que el justo muere joven y el malvado muere de 100 años. Pero sí, por lo normal, los 70 años son una bendición de Dios y esos son los días completos. Pero el impío, si no le hace caso a Dios, sí pienso que va a llegar a los 35, 40 y Dios los va a recortar. Gracias, hermano. Gracias a usted por su comentario, hermano. ¿Alguien más? Juan, encendiste tu micrófono. ¿Quieres comentar algo? No, pues sí entendí más o menos algo de lo que alcancé a oír o a ver. Pues me quedó claro que las dos, como dijimos en la clase pasada, la bendición y la maldición. Y entendimos que si somos justos, pues posiblemente vivamos un poco más. Pero si somos injustos, limpios, nos puede sorprender la muerte en cualquier momento. Y no solamente terminaría ahí, sino estar en el fuego eternamente. Tal vez nuestra vida se alargue en la eternidad, en la esperanza con Dios, allá en la casa de Dios. A lo mejor esa puede ser la vida de la que nos habla, de que alargará nuestros años en la eternidad con Dios. Pero también se habla de la vida aquí, de la vida terrenal. Como que se habla de las dos vidas, la vida terrenal y la vida espiritual, la vida de la esperanza en el cielo. Más o menos lo que he entendido. Gracias al hermano que estuvo bien clara la clase, bien explicada. Este es mi comentario. Yo nomás quería comentar lo que dijo Glauco también. Del versículo 27, el temor de Jehová aumentará los días, pero los años de los impíos serán acortados. El contraste de días
en contraste con años, ¿verdad? Pudiera haber dicho el temor de Jehová aumentará los años, pero no, dice los días. Yo creo que para el justo, para que sea Jehová, los días son de calidad, mientras tanto que para un impío, un año, los años, no los, o sea que no son aprovechados y mal usados. Yo creo que son declaraciones generales también, porque como me comentó Glauco, que a veces el justo muere en las manos del impío, y los impíos a los justos. El trabajador que trabaja honradamente y mata gente que también es honrada para robarles, ¿verdad? Matan a gente. Y en los primeros versículos habla ahí, ¿verdad? Que los impíos le dicen a robar, ¿verdad? Y las víctimas son gente inocente. Así es que siempre son declaraciones generales, ¿verdad? Pero generalmente Jehová se va a encargar porque Él es el que tiene ese poder de providencia de aumentar los días. ¿Okay? Y creo que un día vale más que un año de un impío. ¿Okay? Nomás quería comentar también, ¿verdad? Que en los proverbios muchos impíos sí saben que su conducta los lleva a la muerte. ¿Okay? Sí saben que están arriesgando cuando van a hacer cosas que están arriesgando su vida. ¿Okay? ¿Y quién es el que desprecia las cosas de Dios? No necesariamente es un criminal, uno que no aprecia la palabra de Dios. ¿Okay? Y es una cosa, ¿verdad? Que sí nos molesta, ¿verdad? Que hermanos no se preocupan de leer la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, que quieran alimentarse solamente con las clases, ¿okay? Los domingos y los miércoles o los días de semana, ¿verdad? Pero es importante apreciar la palabra y como en un versículo dice que es un recreo, ¿verdad? Es un recreo y me encanta cuando le digo a un hermano, vamos a abrir la Biblia y luego miro como un tipo de alegría o un tipo les gusta, ¿ves? Encontrar las cosas en la palabra de Dios. Y luego, hablando también del perezoso, versículo 26, también el perezoso no es un criminal, es una persona simplemente que no le gusta trabajar, una persona que se tarda para hacer las cosas, pero su pereza para él lo lleva para ser un criminal, porque tarde o temprano va a necesitar, ¿okay? Y si no tienes, pues va a considerar robar, ¿okay? Así es que ahorita estamos hablando de impíos, ¿verdad? Pero no, quizás todavía no son criminales, pero sin el guía del Señor, yo creo que sí, para allá van, para cometer crímenes, y pues sí, cometes crímenes y la vida la puedes perder pronto. Okay. Y muchos de los criminales que mueren son jóvenes, muchos de ellos son jóvenes. Y los que no mueren están en las cárceles. Okay. Y ahí es donde van a pasar su vida en la cárcel. Y pregúntale a un criminal, ¿verdad? ¿Quisiera salir para afuera por un día? Claro que sí. De la cárcel por un día quisiera salir. Mientras tanto que el justo se recrea. El día que tiene, se recrea en las cosas de Dios. Muy, muy, muy contentos, hermanos, con la lección. Muy, muy, muy bien preparada. ¿Alguien más quiere comentar, hermanos? Gracias, hermano Abel. Lo que yo quiero comentar, que qué grandes bendiciones tenemos los cristianos de estar en el camino, cuántas alegrías, bienestares que nos está ofreciendo por andar con las buenas
lo que es el justo, pues la sabiduría, el amor, la fortaleza que nos da la palabra. Gracias, hermano. Muy edificante sus contrastes de la palabra. ¿Alguien más? Bueno, ya son las 8:21. Vamos a pedirle al hermano Ulises que nos dirija en un himno. Por favor, hermano Ulises.